Ese es un punto, se llama foco, lo vimos ahorita. Esta de azul sería la parábola como tal. Esta serie de puntos es la parábola. Un punto P, pues aquí es un punto cualquiera que pertenece a la parábola. Tenemos un punto aquí justamente en la parábola y a partir del eje focal que pasa por el foco y el vértice, tenemos un punto llamado vértice como tal. Esta es la directriz, esta línea que está aquí abajo. Y tenemos algo que se llama parámetro. El parámetro es una distancia, ¿de acuerdo? Es la distancia de la directriz al vértice y que es también la distancia que va a haber de el foco al vértice, ¿de acuerdo? Y aquella recta que se genera por el foco y a una distancia del vértice, una distancia paramétrica del vértice, a esta línea de aquí se le conoce como lado recto de la parábola. Normalmente hasta su lado recto es donde se cortan las antenas parabólicas. Esto de aquí, esta parte de aquí sería una antena parabólica, ¿de acuerdo? Más allá de esto, si bien todos los demás puntos inciden en el foco, más allá de esto estaríamos abriendo demasiado la parábola y de ahí depende de lo que se ocupe, pero estaríamos abriendo demasiado la parábola, por lo tanto estaríamos desfocalizando las señales que se envían, pero solamente las que se envían, no las que se reciben. Si la hacemos más grande que lo que es el lado recto, estaremos creando una antena especializada en recibir, más no en enviar información, ¿de acuerdo? Eso es solamente hablando del lado de la información. El lado de las ondas. Entonces, vuelvo a recapitular. Tenemos un eje focal, un foco, un vértice. El eje focal debe pasar por el foco y el vértice, siempre. Tenemos un lado recto. Tenemos también la directriz y el parámetro. El parámetro es la distancia que va a haber entre el vértice y la directriz y del foco al vértice. ¿De acuerdo? Esta distancia que va a haber del vértice a la directriz va a ser la misma que del foco al vértice para que sea considerada una parábola. Ok. Las parábolas principalmente las vamos a estar representando por algo que se llama concavidad o hacia dónde abren, ¿de acuerdo? Pueden abrir hacia arriba, pueden abrir hacia abajo o cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncavo hacia la derecha y cóncavo hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Hay otros tipos de parábolas que quedan, digámoslo así, esquineadas. Su cálculo se complica un poco más, así que no las vamos a tocar por esta ocasión. Nos vamos a quedar con estas 4. Cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, cóncavo a la derecha y cóncavo a la izquierda. Cuando la parábola sea hacia arriba o hacia abajo, vamos a decir que su directriz va a ser igual a 4 veces el parámetro por y. ¿De acuerdo? Perdón, esta es la ecuación de la parábola. Y la característica, por ejemplo, si el parámetro es positivo, es mayor que 0, entonces la parábola va a abrir hacia arriba. Si el parámetro es negativo, es menor que 0, la parábola abría hacia abajo. Eso si estamos hablando de una parábola que sea vertical. Si tenemos una parábola horizontal, funciona más o menos igual. Si el parámetro es positivo, va a abrir hacia la derecha, hacia el lado de las X positivas. Y si el parámetro es negativo, abriría hacia el lado de las X negativas. Se diría que el parámetro es negativo. ¿Alguna duda? Por mi parte no. Ok. Entonces, vamos a estar teniendo 2 ecuaciones para la parábola. ¿De acuerdo? Eso sí lo van a tener que apuntar. Esta es
esta de aquí, para la parábola vertical, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, dependiendo cómo esté, lo único que cambia es dónde está la X o dónde está la Y, ¿de acuerdo? Si es vertical, si abre hacia arriba o hacia abajo, fíjate que es vertical, y vamos a tener primero a la X, ¿de acuerdo? Luego viene la parte H. ¿Qué es la H? Es el primer valor, el valor en X del vértice, ¿de acuerdo? Donde se encuentra el vértice, ese es el valor. Luego tenemos 4P, recordamos que P es el parámetro, la distancia que va a haber entre el vértice y la directriz, o del el foco al vértice. Luego tenemos también el valor Y, esta y esta no se va a cambiar, recuerden que es una ecuación, debemos de tener por lo menos dos literales, perdón. Y el valor menos K va a venir también del vértice, ¿de acuerdo? ¿Qué ocupamos entonces para la ecuación de la parábola? Ocupamos el vértice y el parámetro. Esas son las características que vamos a estar ocupando, ¿de acuerdo? Ya dependiendo si es horizontal, pues tendríamos primero la Y menos K. Recordamos esto también. La X siempre va a estar acompañada para la parábola por la H. Y la Y va a estar acompañada siempre por la K, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos una parábola horizontal, tendríamos Y menos K al cuadrado igual a 4 veces el parámetro por X menos H. ¿De acuerdo? Entonces, la X siempre va a estar acompañada del menos H y la K siempre va a estar acompañada, perdón, y la Y siempre va a estar acompañada de la K, de la menos K. Okay. Tenemos estas fórmulas para la parábola horizontal cuando es paralelo al eje X. Paralelo al eje X. Y nos dice que sí está bien, quería confirmarlo. La ecuación horizontal, la ecuación ordinaria sería Y menos K al cuadrado igual a 4P por H menos K. Esta es la ecuación general. La ecuación general de estas parábolas van a ser C, donde C es un coeficiente de Y cuadrada más D, otro coeficiente X más EY más F igual a 0. A algo así es donde vamos a llegar una vez que obtengamos que pasemos de la ecuación original a la general. Llegaríamos a algo así. Tenemos el vértice que tendría H menos K. Tenemos el foco que sería, el valor del foco es H más P, K. La directriz que sería igual, su ecuación sería X es igual a K menos P. Su eje de focal sería Y es igual a K. Y el lado recto sería es igual a, aquí me equivoqué, es 4P. Aquí. Disculpen. Puse AP es 4P. A 4 veces el parámetro. ¿Alguna duda está ahí? Por lo pronto no. Esto se conoce como valor absoluto, de tal manera que aunque el parámetro nos toque negativo, por ejemplo, menos 2 por 4 sería menos 8, pero nos está diciendo el valor absoluto de menos 8. En este caso se puede llegar a entender cómo convertir todos los negativos a positivos y los positivos quedan igual. Entonces, si estamos hablando que P es igual a menos 2, su lado recto sería 2 por menos 2 por 4, 8. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. Eso significan esas líneas rectas. Valor absoluto. El valor absoluto de cualquier número es simplemente cuánto vale. ¿Cuántas unidades valen? Si tenemos 4, el valor absoluto de 4 es 4.
Si tenemos menos 4, el valor absoluto de menos 4 es 4. O sea, ¿cuántas unidades son? Son 4 unidades negativas, pero son 4 unidades. Entonces, eso es el valor absoluto. Ok, vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a ocupar que tengan a la mano, muchachos, esta tablita de aquí, ¿de acuerdo? Esta tabla de aquí donde vienen los elementos y su fórmula, vamos a ocupar que la tengan a la mano para poderla resolver más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es copiarla. Más o menos donde la puede ver, por aquí. Entonces nos dice, primero, ocuparíamos identificar si esta parábola es vertical o horizontal. A ver, ¿esta parábola es horizontal o vertical? Vertical. ¿Por qué es vertical? Porque está hacia abajo, no hacia ninguno de los lados. Exactamente. Como está hacia abajo, es cóncava hacia abajo, ¿de acuerdo? Se abre hacia abajo, es vertical. Va a ser vertical cuando esté hacia abajo o hacia arriba. Y horizontal cuando esté izquierda o derecha. Entonces, es vertical. Vamos a ocupar estas de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, su ecuación ordinaria nos dice que va a ser x menos k al cuadrado igual a 4p por y menos h. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir cuál sería su vértice. Lo voy a apuntar acá abajo. Pues el vértice ya lo tenemos, es 2 menos 6. Y recordamos que el primer valor es h y el segundo valor es k. ¿Qué nos falta? Nos falta el parámetro, ¿de acuerdo? Desconocemos el parámetro. ¿Cómo podríamos obtener el parámetro? ¿Cuánto vale el parámetro? El parámetro sería, déjale digo. Ok, como no tenemos la directriz aquí, el parámetro es la distancia que hay entre la directriz y el vértice, pero también es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Ese también es el parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocuparíamos encontrar? Pues la distancia entre el vértice y el foco. Ocuparíamos la fórmula, la de la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, voy a apuntar el foco aquí a un lado, en azul. ¿Alguien recuerda la fórmula de la distancia? ¿No? Yo la verdad no la recuerdo. Es x2 menos x1. Entonces sería 2 menos 2 al cuadrado más y2 menos y1. 2 menos 6 al cuadrado. Entonces aquí es 0. 2 menos 6, ¿cuánto es? Dos menos 6 es menos 4. Menos 4 al cuadrado. Menos 16, no. 16. Positivo. 16. La raíz cuadrada de 16. 4.
Entonces el parámetro vale 4 unidades. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos todos los valores que se ocupan para poder encontrar la ecuación. Entonces aquí tendríamos algo así. ¿De acuerdo? Aquí colocaríamos el valor de K. No, me equivoqué. Sí. Me equivoqué aquí. Es el valor de H aquí. Están intercambiadas estas dos, disculpen. Recuerden que la H va a estar acompañada, la H acompañada de la X y la K acompañada de la Y. Entonces sería 2. Aquí sería 6. Los valores del vértice. Y aquí sería 4. Y sería P, H, K. Tenemos aquí un binomio al cuadrado. X menos 2 al cuadrado. Tenemos un 16 aquí, 4 por 4 es 16 y y menos 6. Vamos a resolver primero el binomio al cuadrado. Recordemos que es el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces sería el primero al cuadrado sería x cuadrada menos x por menos 2 menos 2x por 2 sería menos 4x más el cuadrado del segundo que sería 4. Luego multiplicamos 16 por y y 16 por menos 6. Sería 16y menos 6 por 16. ¿Cuánto sería? Menos 96. Luego, igual que para la recta, para la ecuación de la recta, vamos a igualar a 0. Recordamos que aquí está igualado a 0. Entonces vamos a mover estos elementos para el otro lado del igual, que quedaría x cuadrada menos 4x menos 16y más 4 menos 96 igual a 0. Entonces la ecuación final quedaría x cuadrada menos 4x menos 16y y sumaríamos, bueno, es una resta, 4 menos 96, que sería menos 92 igual a 0. Entonces esta es la ecuación de la parábola.